Entonces, vamos a repasar el contenido que vimos la semana pasada, que fue funciones, y vamos a reforzar todo ese contenido teórico con la parte práctica. Entonces, ustedes acá en mi pantalla van a ver el main, que ya lo conocen, el reader, que también lo conocen, y lo que vamos a hacer en este algoritmo es sumar y restar dos números enteros. Eso es un ejercicio muy básico, ustedes lo saben hacer, pero lo que vamos a hacer ahora es resolverlo mediante funciones y procedimientos, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre una función y un procedimiento es nada más que las funciones retornan un valor y los procedimientos no retornan ningún valor, ¿sí? Entonces, primero quiero repasar la definición o cómo es la creación de una función y de un procedimiento. Fíjense que lo que tenemos acá es una función que suma dos enteros. Yo la agregué como comentario. Esta es una función. ¿Por qué es una función? Porque fíjense que yo estoy utilizando la palabra return. Esta función retorna algo, retorna un valor, y el valor, el tipo de dato que retorna es del tipo entero. Lo mismo con esta función de acá, la función que resta dos números, dos enteros. Estoy utilizando la palabra return y estoy utilizando el tipo de dato que va a retornar esa función. Por último, definí un procedimiento que lleva el nombre de imprimir, y es un procedimiento porque no retorna ningún valor. Entonces, cuando yo tengo que declarar el tipo de dato que va a retornar, tengo que utilizar la palabra reservada void. Entonces, hasta acá, recuerden siempre que la diferencia entre una función y un procedimiento es que la función retorna valores y los procedimientos no retornan ningún valor. También recuerden la sintaxis para la creación de funciones y la sintaxis para la creación de procedimientos. Entonces, fíjense siempre que utilizamos la palabra reservada public static. Más adelante, cuando de programación orientada a objetos, van a entrar más en detalle de lo que son estas palabras reservadas. Después tengo que declarar el tipo de dato que va a retornar mi función, en este caso es de tipo de dato entero, y luego tengo que escribir el nombre de esa función. ¿Cómo le voy a llamar a esa función? De seguido, lo que tengo que hacer es la declaración de parámetros. Cada parámetro se tiene que declarar utilizando el tipo de datos de ese parámetro y el nombre de ese parámetro. Si tengo más de un parámetro, los tengo que separar por una coma. En este caso tengo dos parámetros. Si yo no quisiera declarar parámetros porque esta función no va a utilizar ningún tipo de datos que tenga que venir de afuera, lo único que me quedaría es una función que tiene paréntesis, es decir, no tiene declarado ningún parámetro, ¿sí? Dejamos como está. Lo mismo pasa con esta función, que es una función restar. Utilice las palabras reservadas, utilice el tipo de dato que va a retornar, el nombre de la función y la definición de los parámetros. Vamos entonces ahora a la sintaxis de la definición de un procedimiento. Lo único que cambia acá, es el tipo de dato que va a retornar, que tengo la palabra void, porque como es un procedimiento, no va a retornar ningún valor. Entonces, lo que tengo que escribir en un procedimiento es la palabra void. Volviendo a lo que es funciones, recuerden que si yo estoy diciendo que retorna un tipo de dato entero, lo estoy definiendo acá, me tengo que asegurar que en el return, que es cuando yo retorno el valor, el tipo de datos tiene que obviamente cumplir con el tipo de datos que yo definí, es decir, de tipo entero, ¿sí? Vamos entonces a entender cómo estoy utilizando estas funciones y procedimientos. Fíjense acá que estoy utilizando el escáner, esto ya lo saben utilizar. Después tengo la definición de variables. Definí dos variables, valor leído 1 y valor leído 2. Hasta ahí tengo la creación de esas dos variables. Imprimí un mensaje en pantalla que dice ingrese dos números enteros, y lo que estoy haciendo acá es leer esos dos números enteros. El primer número entero que voy a leer lo voy a guardar en valor leído 1, y el segundo número entero que voy a leer lo voy a guardar en valor leído 2. Hasta ahí no hay nada nuevo. Hasta acá es todo
código que ustedes ya saben utilizar y no hay nada extraño. Ahora sí vamos a entender cómo vamos a utilizar la función y el procedimiento que les expliqué recién. Entonces, hasta acá tengo dos valores, valor leído 1 y valor leído 2, ya cargados con los datos que ingresó el usuario por teclado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que quiero hacer es imprimir el resultado de la suma en pantalla. Entonces, para imprimir el resultado de la suma, lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es sumar esos dos valores. Yo podría tranquilamente definir acá resultado 1 es igual a valor leído 1 más valor leído 2, ¿sí? Y ahí tendría el resultado. Y después, para imprimir esto, tendría que usar lo que ustedes ya saben, que es el system.out.println, y tengo que imprimir resultado 1. Eso sería la forma convencional que nosotros lo estábamos utilizando. Fíjense que se los voy a mostrar. Igual esto lo tienen súper claro. Y acá tendría que imprimir resultado 1 si quieren con algún mensaje. El resultado es, y le voy a concatenar resultado 1. Esta sería la forma en que nosotros venimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Si yo quiero sumar dos números y los quiero imprimir en pantalla. Bueno, ¿cómo llevamos esto a una función o qué desventajas tiene trabajarlo así? ¿Qué pasa si yo, este algoritmo que está acá es mucho más complejo y mucho más extenso y es una operación recurrente la suma de dos números? Tendría que escribir este código, copiarlo y pegarlo tantas veces como tenga que hacer esa operación de la suma de dos números, ¿sí? Tendría que repetir código, tendría que imprimir de vuelta cada vez que yo necesite esa operación de la suma de dos números. Entonces, para evitar eso, existe justamente lo que son las funciones y los procedimientos. Recuerden que una función o un procedimiento en sí es un algoritmo, o sea que resuelve un problema mucho más simple del problema principal. De esto se trata cuando estábamos hablando de un problema más complejo, dividirlo en problemas más simples. El problema más simple que nosotros estamos resolviendo en esta función es la suma de dos enteros. O sea, este mini algoritmo que está acá resuelve el mini problema que es, dados dos números enteros, sumarlos y devolver el resultado, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tenga que resolver este mini problema y yo me enfrente a este mini problema, lo que tengo que hacer directamente es no empezar a codear y resolver ese problema, sino ya tengo una función creada que resuelve ese problema por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar o invocar a esa función que se encarga de resolver ese problema por mí, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo acá es la invocación o la llamada a esa función. Esto sería llamada a la función sumar, ¿sí? ¿Cómo es o cómo se hace la invocación a una función y a un procedimiento? Porque hay diferencias. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Cuando yo estoy llamando a una función, recuerden que una función retorna un resultado. Es decir, que cuando yo llame o invoque a la función sumar, que es la que definí acá, yo tengo que tener en cuenta que esta función va a retornar un resultado, porque justamente es una función y fíjense que retorna un resultado del tipo entero. Ese resultado que me va a devolver esta función, yo lo tengo que guardar en algún lugar, ¿sí? Porque retorna un valor. Entonces yo tengo que utilizar ese resultado. Para guardar ese resultado, el que retorna una función, lógicamente lo puedo hacer a través de la operación de asignación. Es decir, defino el tipo de dato, defino la variable en la cual voy a guardar el resultado y utilizo el signo igual. Esto quiere decir que cuando se ejecute esta función, el resultado se va a guardar, en este caso, en la variable resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se invoca a una función?
siempre tengo que tener en cuenta el valor que retorna y guardarlo en un lugar, ¿sí? Como lo veníamos haciendo con las variables hasta ahora. Después tengo que invocar a esa función mediante su nombre. Siempre tiene que coincidir este nombre de acá con este nombre de acá. Es justamente cómo Java sabe a qué función estoy invocando. Y otra cosa muy importante, tengo que tener en cuenta los parámetros en los cuales yo voy a hacer, los cuales están definidos en esa función. Es decir, fíjense que acá la función sumar tiene definido dos parámetros, un entero y un entero. Entonces lo que yo voy a hacer cuando yo invoque a esa función, tengo que respetar exactamente todos los parámetros que están definidos en la función. Es decir, que tengo que mandar entre paréntesis un entero y otro entero. Yo acá fíjense que valor leído 1 es un entero y valor leído 2 también es un entero. Por eso es que no me está dando ningún error porque estoy respetando tal cual la definición de los parámetros de esa función, ¿sí? Cierro los paréntesis, punto y coma, y con esto lo que yo logro es invocar a esa función, ¿sí? Recuerden entonces, esta es la manera en cómo se invoca o se llama a una función. Vamos entonces ahora a la sección la llamada. Vamos a poner acá. Esto es la llamada a un procedimiento. Bueno, recuerden que habíamos hablado hoy del procedimiento que se llamaba imprimir y no retornaba nada, justamente por eso era un procedimiento. Entonces, cuando estamos hablando de la llamada o la invocación de un procedimiento, como yo no retorno, como el procedimiento no retorna nada, es decir, yo no puedo guardar nada en ninguna variable, lo único que tengo que hacer para llamar a un procedimiento es escribir el nombre de ese procedimiento y lógicamente respetar todos los parámetros que tenga definido ese procedimiento. Entonces, fíjense acá que tiene definido un solo parámetro que es del tipo entero. Entonces, ¿yo qué tengo que respetar? Pasarle un solo parámetro y que también sea del tipo entero. Fíjense que el resultado es del tipo entero y se lo estoy pasando entre paréntesis como habíamos hablado recién.